mañana. Es un privilegio de estar aquí enfrente de ustedes para hablar de la palabra de Dios en este día. Vamos a estudiar y meditar de la palabra de Dios, no tan solo de leerla, no tan solo de estudiarla, sino meditarla, la palabra de Dios, de lo que nos dice en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver acerca de una profecía y lo hecho fue cumplida. Veamos ahí en Zacarías capítulo 13, verso 6. Zacarías capítulo 13, verso 6. La palabra de Dios dice de esta manera: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. 12:10 del mismo de Zacarías. 12:10 dice de esta manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Estos tres pasajes nos habla acerca de una profecía y fue cumplida en este tiempo de la vida de Cristo. Y lo que vamos a ver enfocado a estos pasajes, vamos a ver como encabezado de la predicación dice: el hombre misterioso con las heridas en el cuerpo. Usted, hermano, hermana, ¿recuerda quién fue que Zacarías hablaba y habló acerca de este hombre misterioso con esas heridas que se iban a hacer en sus cuerpos, en el cuerpo de esa persona, de esa imagen que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese hombre que fue y que llevó esas heridas? Vamos a hablar acerca de Jesús, que Zacarías habla de este hombre. Fue una profecía, fue leída, fue escrita y fue cumplida cuando Cristo vino a este mundo. Este misterioso hombre de que habla Zacarías, ¿cuáles son las pistas de su identidad? Sabemos claramente su identidad de este hombre, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos claramente que Él vino a este mundo con un propósito. El propósito es de cumplir la voluntad del Padre. Y que Él dijo, nuestro Dios, ¿a quién enviaré? Al mundo, para que cambiara todas las cosas que yo he dado a conocer. Solamente era el único, unigénito, el Hijo de Dios, que es Jesús. Al estar cerca de Dios, y Él dijo, heme aquí, yo iré a hacer tu voluntad, como tú lo quieras. Y por eso vemos que Dios había dado un mandamiento
había dado la palabra que el pueblo no lo cumplió. Y por eso, por este motivo, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Aparece de un momento, quizá para mucha gente, quizá en nosotros en esa vida, antes de ser cristianos, nos causó una alegría, o quizá nos causó X cosa. Cuando Jesús vino a nacer, pensamos que es un día de alegría. Claro, es un día de alegría. Cuando una madre de familia da a luz a una criatura, es un día de dolor, pero a la vez es un día de alegría, de felicidad. Pero nuestro Señor Jesucristo nos habla de que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna alegría, no hubo ningún día de felicidad, porque desde el día de su nacimiento es un día de dolor, porque no tuvo un lugar donde recostarse, no tuvo un lugar donde nacer, fue rechazado por la misma gente, que hoy lo sigue siendo lo mismo. Mucha gente, muchos de nuestros amigos, al saber, quieren escuchar la palabra de Dios, lo reciben, pero a la vez les hace difícil. Un día de dolor que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos muestra. Es un día importante para nosotros como familia en Cristo. Es doloroso, es sufrido, pero a la vez tenemos un día de felicidad. Pero ese día de felicidad solamente Dios sabe cuándo será y qué día y a qué horas. Tenemos esas pistas con estas heridas. Fue las heridas de las palmas de sus manos que fue penetrado, traspasado, los clavos en las palmas de las manos. Otra pista que tenemos, que fue lanzado con una lanza en los costados de este hombre, que es Jesús. La otra pista, que fueron heridas, que fue herida con la corona de espinas. Usted, vamos a pensar, ¿fue un día de alegría? ¿Fue un día de felicidad al causar, al recibir el Hijo de Dios estas heridas? Hoy tenemos y sabemos claramente por qué se llevó nuestro Señor Jesucristo esas heridas tan grandes, para saber claramente, con estas heridas fuimos curados nuestras llagas, nuestras enfermedades, de la que nosotros tenemos hoy en esta vida. No podemos decir, no lo podemos confirmar, que no tenemos pecado. Sí, hermanos, sí tenemos pecados. Podemos equivocarnos, podemos causar alguna falta delante de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, Él fue el quien se dio por sí mismo al sufrimiento, a este dolor tan grande, que para hoy nosotros
nos alcanza para curar las heridas. Nosotros debemos de pensar que nuestro Señor Jesucristo hizo esto con el propósito para salvarte a ti y para salvarme a mí y para salvar el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros vamos a pensar y decir que yo amo a Jesús? Claramente, gracias a Dios, por amor de Cristo estamos aquí, reunidos porque tenemos el amor de Cristo. Tenemos esta felicidad, esta alegría, porque nos dio el privilegio de levantarnos, mas no sabíamos el día de ayer si íbamos a amanecer este día. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos, alabando y glorificando a Dios, pensando en este día de esas heridas, la que el Señor se las llevó. Nosotros, al igual, tenemos totalmente conocido en nuestra mente, en nuestro corazón, que este dolor que llevó nuestro Señor Jesucristo lo sintamos en nosotros mismos, para que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios. También vemos, es una imagen que fue profetizada y fue hecho cumplida. Al igual, debemos de pensar, si esta profecía fue leída, fue predicada, para que nosotros hoy, por amor de Cristo, tenemos un lugar para alcanzar la vida eterna, para alcanzar ese perdón de nuestros pecados, amarla siempre, tener en mente que nuestro Señor Jesucristo llegó en aquella cruz del Calvario, fue herida las manos con aquellos clavos, aquella lanza que fueron traspasadas en sus costados, aquella corona de espinas que fue puesto sobre la cabeza. Estos tres regalos nosotros lo podemos tener como un regalo que nosotros no podemos olvidarlo, un regalo que nosotros no lo podemos encontrar aquí en la tierra. Ningún ser humano, ninguna persona terrenal puede dar su vida, ninguna persona puede decir, yo me entrego por ti, por tus pecados, de ninguna manera. Solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Él fue quien se dio por muerte, que se dio totalmente cuerpo y alma. Y esas características que el Señor nos enseña, lo tengamos cada uno de nosotros. No lo perdamos, hermanos. No olvidemos de un momento a otro de olvidarnos de ese amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo mostró. Pero nosotros nos pongamos a pensar, ¿cómo podríamos llegar nosotros a obtener esos tres regalos que Dios nos mostró? ¿Cómo podemos nosotros pensar de obtenerlas? Ya lo hemos obtenido, hermanos. Hemos llegado al conocimiento de la verdad. Hemos recibido su palabra.
hemos obedecido y hoy estamos aquí reunidos. Tenemos esos 3 regalos. Tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esas heridas que nuestro Señor Jesucristo llevó, para que hoy, con estas heridas, vamos buscando la entrada a un lugar donde nuestro Señor Jesucristo, Él está. Ese es un compromiso que Dios nos ha dado. Es una tarea tan grande que nosotros debemos de llevarla. A la vez es sufrido, es cansado, a la vez con dolor. Porque no vamos a decir al reunirse vamos a ir contentos, alegres, no. A veces quizá nos encontramos con una enfermedad, a veces nos encontraríamos con una tristeza, a veces nos encontraríamos con una preocupación, pero el propósito es lo interior, de que nosotros debemos de reunirnos para alabarle y glorificar a nuestro Dios como se merece, y tener en mente cada día estas cosas que hizo mi Dios por nosotros, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pongamos a pensarnos, cuando el momento llegó nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, cuánto sufrimiento Él recibió para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. En aquel día, mucha gente se puso quizá a pensar, quizá a murmurar, diciéndole a nuestro Señor Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y desciende de esa cruz. Al igual nosotros, mucha de la gente nos hemos encontrado y escuchado que dice: yo no creo si Cristo o Dios vive. Yo no sé si vive Dios. Si viviera Dios, cambiaría todas las cosas. ¿Por qué no lo hace? Dios sí lo puede hacer en un momento a otro. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene una promesa. ¿Por qué? Y nosotros vemos claramente y vemos en las Sagradas Escrituras que así como fue leída en Zacarías, que iba a llegar un personaje, un hombre, que iba a recibir esas heridas, así hoy nuestro Señor Jesucristo las ha cumplido. Porque dice su palabra: todas las cosas que están escritas no pasarán. Todas las cosas, todas las palabras que Dios ha escrito, ninguna cosa lo pasará por alto. Todo será cumplido. Amamos esa cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Queremos seguir tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo con esas heridas. Hay que seguir adelante, hermanos. Hay que llevar adelante nuestra mente con Cristo. Hay que llevar en nuestros corazones
las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es un intermediario para ir al Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino a nacer, vino a morir por ti y por mí. Y así mismo llegó a la cruz y fue sepultado. Pero no se quedó en la tumba, sino fue resucitado al tercer día. Mas hoy sabemos a dónde está. Mas hoy Él está a la diestra del Padre. Y así nosotros nos enseña en su palabra que Él ha ido al Padre. Él tiene un propósito de que algún día Él vendrá por segunda vez. Y Él quiere que nosotros estemos con estas cosas que Dios ha mostrado. Que nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo, nos dejó esta enseñanza, nos mostró esas heridas. Tenemos para siempre con Cristo. Debemos de pensar claramente: si soy un pecador, ¿Cristo no me salvaría? ¿No me perdonaría mis pecados? Quizá yo he cometido alguna falta de algún de ser ya cristiano. Claramente, Cristo está dispuesto para perdonarnos. Vemos en las Sagradas Escrituras de un personaje de que nosotros tenemos el deseo de llegar en aquel lugar donde Cristo está en esos momentos. Tenemos ese propósito de llegar a aquel lugar, de ver y a conocer a ese lugar tan grande y tan maravilloso, que es infinitamente para conocer todas las cosas, que es la vida eterna. Un personaje que tenía tanto la ansiedad de conocer y saber de nuestro Señor Jesucristo, para verlo buscó un lugar donde iba a estar para ver a Jesús. Un personaje que se llama tan maravilloso que nosotros no podemos imaginarlo. ¿Por qué lo hizo? Zaqueo. Zaqueo era un hombre de baja estatura, dice la palabra de Dios, que por la multitud, cuando Jesús iba pasando, iba predicando la palabra de Dios, este Zaqueo no alcanzaba a ver a Jesús a donde iba predicando. Él buscó un lugar, tuvo el deseo, tuvo ese momento para conocer claramente a Jesús. Y vemos ahí en Mateo capítulo 19, verso 13. Mateo capítulo 19, versículo 13, dice de esta manera: entonces le fueron presentados, el momento de que Zaqueo tenía ese propósito de conocer a Jesús, de que él tuvo el momento de ir a un lugar
y subirse a un árbol que se llama sicómoro. ¿Cuánto tiempo nosotros tuvimos? ¿Cuánto tiempo nosotros le dimos lugar y el deseo de conocer y saber de la palabra de Dios? Quizá no mucho tiempo. Por el momento, cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos hablaron de la palabra de Dios. Así como este hombre que nos enseña, que nos dice que él recibió la salvación, él recibió el perdón de sus pecados. Pero dijo este hombre: lo que tengo lo doy a los pobres, y si tengo alguna deuda, lo daré por cuadruplicado. ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué dijo Zaqueo que de lo que tengo y tengo una deuda, lo daré cuadruplicado? Es decir, si él debía 500 pesos a una persona, él daría o lo dio 2,000 pesos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por la intención? ¿Por ponerse por orgulloso? No, hermanos, sino lo hizo con un interés de su salvación, de su vida, de su alma. Allí vemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo que se bajara de inmediatamente de aquel árbol y que se fuera a su casa, y yo cenaré contigo. Tuvo un lugar con Jesús, tuvo un tiempo de salvación en un momento que nosotros podemos encontrarlo. Y hemos encontrado, hermanos, hemos encontrado esa salvación de que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado por medio de esa sangre preciosa, por medio de esas heridas. Hoy estamos aquí reunidos. Por medio de esas heridas vamos triunfando hacia adelante, vamos hacia la meta, y tenemos una esperanza de conocer a un lugar tan hermoso y estar juntamente con Cristo. También una identidad que tenemos cada uno de nosotros, un amigo, que nosotros en lo terrenal tenemos amigos, pero no al igual como Cristo. Un amigo podemos tenerlo quizá de confianza, platicarle, decirle nuestros problemas. Él nos puede escuchar, pero no nos los puede solucionar. Pero Cristo es nuestro mejor amigo. Al contarle, al decirle nuestros problemas, Él está dispuesto para ayudarnos. Un amigo enteramente está dispuesto para estar contigo para toda la eternidad. Así nosotros encontramos la salvación de nuestros pecados, de nuestra alma. Hoy nosotros hemos llegado a esas manos heridas. Hemos
llegado a esos brazos tan hermosos que Cristo extendió aquellas manos en la cruz para pensar que nuestro Señor Jesucristo fue abierto las manos en aquella cruz. Es para que nosotros vayamos todos a esas manos abiertas. Él está dispuesto para todo el mundo entero a recibir a mucha gente para la salvación de sus almas. Él no tiene ningún momento y está con los brazos cruzados, para nada. Él está dispuesto para recibir todas aquellas personas, toda aquella gente que faltan escuchar de la palabra de Dios. Y nosotros, de lo que aquí estamos en los brazos de Jesús. Estamos viendo esas heridas. Estamos viendo las cosas que Él hizo por nosotros. Y hoy, el único propósito es de seguir adelante. Es de estar siempre con nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo a los niños. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo a los niños? Ahora sí vamos a ver en Mateo capítulo 19, verso 13. Dice de esta manera: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le respondieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así nosotros nos ha recibido con esas manos heridas. Así hemos estado siempre con Él, así como recibió a estos niños. Él da un ejemplo para que nosotros seamos como niños delante de Dios. Por esa tan grande que tenemos, alcanzaremos la salvación. Esa fe tan grande nos lleva con el propósito del estar con Cristo. Nosotros no olvidemos de las promesas de Dios. No olvidemos ese camino donde nuestro Señor Jesucristo fue caminando. Porque Él dice: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nosotros, ese es el propósito, de ir caminando cada día en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener cada día esa imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente. Otra de las cosas, nosotros no podemos desperdiciar, no podemos rechazar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las veces nosotros tenemos ya la palabra de Dios, pero se nos hace difícil al saber y ver que la palabra de Dios nos hace difícil. Nos olvidamos y nos vamos alejando, y con el tiempo se nos va las cosas de la mente,
se nos van las cosas de nuestro corazón, de la que Dios nos ha dado a conocer. Y no estamos para olvidarnos de la palabra de Dios. No estamos para olvidarnos de esas heridas que nuestro Señor Jesucristo se las llevó. Sino debemos de saber y entender de que con esas heridas fuimos comprados, fuimos nosotros rescatados del pecado a la vida eterna. Hay que buscarla, hay que acercarnos más al fondo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo en su palabra que hay una vida eterna, hay un lugar para nosotros. No olvidemos de las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos ese dolor tan grande que mostró nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos esa resurrección que mostró nuestro Señor Jesucristo, que la muerte lo dejó en la tumba. Y allí vemos las cosas que nos enseña cada uno de nosotros, que nuestro Señor es tan grande. Es un Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas. Él tiene el poder para salvarnos de nuestras iniquidades que nosotros cometemos. Él está dispuesto cada día, y no se olvide de nosotros, porque nosotros ya estamos en sus manos. Estamos en esas manos heridas, y cada uno de nosotros, todas las cosas que nosotros le pidamos, Él está dispuesto para escucharnos. Él está al tanto cada día en nuestras oraciones que nosotros le damos a Él a conocer, y pidiéndole cada día las fuerzas en lo físico y asimismo en lo espiritual. No nos desmayemos, no nos dejemos vencer por el mal, no nos dejemos olvidarnos de la palabra de Dios, porque hay una esperanza, hay un lugar para que nosotros vamos a tener cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos alguna falta, Dios nos está diciendo que nosotros debemos llegar a Él, nosotros debemos de decirle las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, de lo que nos preocupa, de lo que nosotros sentimos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Dice Mateo capítulo 11, verso 28. Dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si nosotros vemos de la palabra de Dios y Él nos está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Algún día estaremos juntamente con Cristo. Por este motivo nos está diciendo la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando que no nos olvidemos de la palabra de Dios, de lo que ya lo tenemos. Que no nos olvidemos de la enseñanza que nos viene a enseñar nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizada, fue hecho, fue cumplida, y hoy lo tenemos cada uno de nosotros. No nos dejemos de extender nuestras manos para con Cristo. No doblemos nuestras manos
sino lo extendemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y así asimismo, extender la mano por un hermano. A la vez, tenemos muchos de nosotros, de nuestros hermanos, que recibieron la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos en un momento tuvieron de alegría, pero hoy es un momento de dolor. ¿Por qué? Porque es un momento de dolor, porque no sabemos si Cristo está con nuestro hermano. En un momento de dolor, cuando Cristo venga. Y por eso nosotros debemos de buscar y hacer el propósito. Si a la verdad nosotros no lo hemos hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice, así como Él está dispuesto, Él está extendiendo las manos, así nosotros no doblemos las manos para con cada uno de nosotros. Invitarnos y llevarnos juntamente la palabra de Dios para cuando Cristo venga nos halle juntamente, así como estamos. Veamos otro pasaje. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42. Hechos capítulo 10, verso 42 y 43, dice, y a unos amados que predicasemos al pueblo, y testificaremos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí vemos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de enseñarnos, de predicarnos la palabra de Dios para recibir el perdón de pecados. No tan solo de escuchar, no tan solo de recibir, sino tenemos una esperanza de la palabra de Dios. Al saber de tener la palabra de Dios, encontramos el perdón de nuestros pecados y asimismo la vida eterna. Hoy nosotros solamente nos queda, solamente debemos de pensar, cada uno de nosotros, amamos a esa cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. No olvidemos aquella cruz. No olvidemos esas heridas, esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó. Cada uno de nosotros debemos de pensar que por ella fuimos lavados. Debemos de tener ese dolor que nuestro Señor Jesucristo lo tuvo en aquel momento cuando fue crucificado, y no lo tengamos para vergüenza, no lo tengamos esa cruz de vergüenza, sino lo tengamos de una vida que Cristo ofreció para cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que cuando fue crucificado, nuestro Señor Jesucristo llevó una señal, una inscripción en su cabecera,
¿Por qué debemos pensar y creer que esa lectura que fue puesta en su cabecera? ¿Por qué le pusieron el día de su crucifixión? Decía ahí con unas letras que nosotros no lo podríamos identificar, pero dice que fue escrita en latín, que dice, es un escrito que quiere decir el rey de los judíos. Y ese escrito que fue llevado a esa cruz no fue solamente por un rey, no solamente que fue un Dios todopoderoso, sino dice que ese escrito fue llevado para vergüenza. Ese escrito se llevó para vergüenza, que llevó en aquella cruz. Hoy nosotros no lo tengamos de esa manera. No lo tengamos para vergüenza la palabra de Dios. No nos demos por vergüenza de decirnos que yo soy un cristiano. Porque muchos de nosotros se burlan la gente. Mucha de la gente no nos quieren recibir. Hemos visto anuncios o cartelones en las puertas. Lo primero que dice, aquí no aceptamos cristianos. O otra palabra, que nosotros no nos reciben por tener la palabra de Dios. Si ellos lo toman de esa manera, no nos rechazan a nosotros, no nos dan la vergüenza para nosotros, sino le dan la vergüenza a nuestro Señor Jesucristo. No seamos como Judas, no seamos como este personaje. Al recibir y a tener el conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Él lo tuvo por vergüenza. Él llevó en su vida de una traición para con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba en lugar y en momentos de azote y le preguntaba a la gente, tú eres uno de ellos. Yo no soy, yo no lo conozco. ¿Qué es lo que hizo Judas últimamente? ¿Qué es lo que llevó en su vida? ¿Qué es lo que mostró para hoy nosotros, para los cristianos? Si Él se llevó para una vida de vergüenza para con nuestro Señor Jesucristo, no llevemos de esa misma manera. Si nosotros lo llevemos para una vida de felicidad, una vida de que nosotros debemos de tenerla cada día para con Cristo, para así nosotros tengamos la palabra de Dios hasta cuando Cristo venga. Así como fue crucificado, así nosotros llevar cada uno de nosotros cada día en nuestra mente de nuestro Señor Jesucristo, de sus padecimientos, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:7, de que cada uno lo que le hizo, lo que le mostró estas heridas, todo ojo lo verá. Y nosotros nos pongamos a pensar, aquella gente que le hizo estas heridas a nuestro Señor Jesucristo, no lo verán cuando Cristo venga. Una promesa que Dios
ha prometido que un día vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, por su iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está. Ahí vemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que un día Él vendrá por su iglesia. Y solamente tenemos cada uno de nosotros que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe, el día y la hora, cuando Cristo venga por nosotros. Que Dios le bendiga su palabra. Dios lo bendiga. Amén. Bueno, pues ya hemos escuchado la